Bella dama, la que habita en el castillo, con un sueño casi imposible de lograr. Lo logrará a base de muerte y martirio a costa de su insaciable vanidad. Ha matado un centenar de doncellas para poder bañarse en su sangre, para obtener juventud eterna y para saciar su sed y su hambre. Ahora está encerrada en su castillo, purgando su pena y su condena. No logrará ser joven por siempre, pero sí la vida eterna. Bathory vivirá en nuestros recuerdos, vivirá como una leyenda, vivirá por siempre y para siempre, la sádica condesa sangrienta. La condesa Sebeth Bathory de Ezzet fue una aristócrata húngara perteneciente a una de las familias más poderosas de Hungría. Esta condesa ha pasado a la historia por haber sido acusada y condenada de ser responsable de una serie de crímenes, motivados todos ellos por su obsesión por la belleza que le han valido el sobrenombre de la condesa sangrienta. Erzsébet Bathory es la mujer que más ha asesinado en la historia de la humanidad. Se cree que 650 muertes tiene a sus espaldas. No se sabe la cifra exacta de muertes que causó por su obsesión por la sangre. También, según algunas opiniones, los crímenes atribuidos a esta condesa pudieron ser invenciones de sus enemigos para buscar así su perdición y su muerte. Lo que sí es cierto es que consiguió lo que se proponía, se convirtió en inmortal. Nació en el seno de una de las familias más antiguas y adineradas de Transilvania, los Erdély. Sus padres eran primos y su familia, descendiente de Esteban Bathory, príncipe de Transilvania y rey polaco, entre los años 1575 y 1586. Entre el resto de sus familiares se encuentran un cardenal y varios príncipes. Su infancia transcurrió en el castillo de su familia y antes de cumplir los 6 años sufría ataques de lo que hoy podemos considerar epilepsia. A los 11 años fue prometida con su primo Ferenc Nadasdy, de 16 años. A los 12 pasó a residir en el castillo de su prometido y nunca tuvo buena relación con su suegra Úrsula. Su esposo, a diferencia de lo que era propio en la época, recibió una buena educación y su cultura sobrepasaba la mayoría de los hombres de entonces. Era una persona muy culta, hablaba perfectamente el húngaro, el latín y el alemán. Cuando ella contaba con 15 años se casan. La ceremonia tuvo lugar con gran lujo en el castillo de Varanno. Se celebró por todo lo alto. Con más de 4.500 invitados, lo mejor de la sociedad acudió a ese enlace. Fue Ferenc quien adoptó el apellido de soltera de su esposa, mucho más ilustre que el suyo, y se fueron a vivir juntos en compañía de su suegra Úrsula y otros miembros de la casa. El joven conde no pasaba mucho tiempo en casa. La mayor parte del tiempo estaba combatiendo en algunas de las muchas guerras de la zona y pronto se ganaría gran reputación debido a sus métodos de tortura y a su afición por empalar a sus enemigos. Por estos actos, pronto fue conocido como el Caballero Negro de Hungría. Ferenc e Isabel apenas se veían debido a las actividades guerreras de su marido, así que no fue hasta 1585, 10 años después de su enlace,
cuando la condesa tuvo su primera hija, Ana, y en los 9 años siguientes dio también a luz a Úrsula y Catalina. Finalmente, en 1598, alumbró a su único hijo varón, Pablo. El 4 de enero de 1604, el Caballero Negro de Hungría murió de súbita enfermedad tras una de sus batallas y dejó viuda a Isabel, que contaba por este entonces con 44 años. Es aquí cuando comienzan, según las acusaciones, sus crímenes y se forja su negra leyenda. Al morir su marido, despidió a su odiada suegra del castillo. Junto con ella, también despidió a sus parientes. Sus sirvientas fueron llevadas a los sótanos y allí recibieron los castigos que, según en opinión de Isabel, se merecían. Tras la muerte de su esposo, Isabel queda en una situación muy complicada. Señora feudal del importante condado de Transilvania, metida en todas sus intrigas políticas de aquellos tiempos convulsos, pero sin un ejército con el cual proteger su poderío. Por la misma época, su primo se convierte en príncipe de Transilvania y se metió pronto en guerra contra los alemanes por razones políticas. Esta situación la ponía en peligro de ser acusada de traición por el rey de Hungría, y viuda como era, se vio más vulnerable y aislada que nunca. Es por esta época que comienzan a escucharse rumores de que algo siniestro ocurre en el castillo de Catrice. A través de un pastor protestante local, llegan historias de que la condesa practica la brujería y de que para ello utiliza sangre de muchachas jóvenes. Ante las acusaciones que le llegan al rey de Hungría, ordena a un primo de Isabel, el conde Palantino, que tome el lugar con sus soldados y que realice una investigación en el castillo. Dado que la señora Bathory carecía de fuerza militar propia, no hubo resistencia. Parece que no hay nadie en casa. ¡Traed el ariete! Me presento. Mi nombre es Jorge. Y hoy es día 29 de diciembre de 1610. Por orden del rey, en unos minutos echaremos esta puerta abajo y entraremos en el castillo de la condesa. Por todo el condado se escuchan extrañas historias acerca de este lugar y las prácticas de brujería que realiza la marquesa. No descansaré hasta mover piedra por piedra. Si hace falta desmontar este lugar, pero hoy averiguaremos qué es lo que realmente sucede aquí y qué esconde esa vieja bruja. Mis hombres tienen miedo, lo veo en su mirada. A oídos del rey han llegado varias denuncias. Los campesinos cuentan que las noches de luna llena en el páramo se escuchan gritos y lamentos y la enloquecida risa de la marquesa saliendo por la ventana de su alcoba. También varias familias de la zona han denunciado que tras mandar a sus hijas a trabajar como damas de compañía de la marquesa, no han vuelto a verlas. Sean ciertas estas acusaciones o meras leyendas, en unos minutos lo averiguaremos. Se comenta que en ausencia de su esposo, la condesa se veía con un extraño joven y también que fue su tía lesbiana quien la inició en esas prácticas. Muchos ríos de tinta han corrido, tantos que ya no podemos distinguir la leyenda de la realidad. Sea esto cierto o meros rumores, lo que sí se sabe es que sus allegados conocían y toleraban sus tendencias sádicas. Las crueldades que se le conocen a la condesa mientras vivía con el conde eran varias. Le divertía introducir finas agujas debajo de las uñas de sus sirvientas o clavárselas directamente en la piel. También daba a sus doncellas llaves o monedas al rojo vivo para quemar sus manos. Le gustaba tumbar a las doncellas en la nieve y verter agua helada sobre sus cuerpos desnudos para verlas morir congeladas desde su alcoba. Sacaba a las doncellas desnudas al campo y cubría su cuerpo con miel, de manera que fueran picadas por mosquitos, abejas y todo tipo de insectos. La ausencia de su marido, el aburrimiento y la soledad de su castillo llevó a la condesa a rodearse de alquimistas, brujos y sabios que le fueron introduciendo en las artes oscuras. Pero como os decía, fue cuando la condesa se quedó viuda cuando comenzó su decadencia y espiral de locura. Ante su soledad, y viendo que ya había empezado su decadencia física, se obsesionó por mantenerse eternamente joven, y así comienza a surgir en su mente todo lo que había estudiado sobre hechicería y brujería en los años anteriores. Parece ser que en sus reuniones algún sabio le comentó que la sangre de las doncellas ralentizaba el envejecimiento de la piel y hacía recuperar la juventud ya pasada. Elizabeth tenía 40 años. Una tarde, una de sus doncellas la estaba peinando. Su pelo se enredó y esto hizo que esta doncella le diera un tirón. Ante ese acto, ella le dio una bofetada, causándole sangre en la cara con uno de sus anillos, y esta sangre manchó la mano de la condesa. Aquí nace su obsesión.
pues observa cómo la piel de su mano se estira y se queda más tersa, lozana y suave. A continuación, esta doncella fue llevada a una celda, donde fue desangrada y su sangre vertida en una bañera para que la condesa se pudiera bañar en ella. Desde entonces, la sangre se convierte en su obsesión y en su esperanza para ser eternamente joven. Como necesitaba sangre continuamente, ordena que le traigan niñas jóvenes campesinas. Organiza para ello ferias, y si esto no funciona, directamente las secuestra. En el sótano de su castillo crea una serie de mazmorras para la tortura y el desangrado de las jóvenes, con un sistema de drenaje de la sangre mediante tuberías. Y como cada gota era valiosa para ella, esta era recogida y depositada en una bañera para que Elizabeth tuviera diariamente su baño de sangre y así mantenerse eternamente joven. También utilizó métodos de tortura para que las jóvenes vivieran y le proporcionaran continuamente la sangre que necesitaba. Para ello, les causaba heridas para luego curarlas y posteriormente las volvía a herir y así disponer continuamente de sangre. A veces hacía que sus doncellas le lamieran el cuerpo lleno de sangre y la secaran con su pelo, y si alguna de ellas mostraba desagrado, sabía que sería la próxima en ser desangrada. Por esta época, la nobleza tenía garantizada su inmunidad respecto a la plebe, pero ante las numerosas denuncias, se empezó a sospechar que algo extraño sucedía en el castillo, y de esta manera se comenzó a acusar a la condesa de que para conservar su belleza tomaba baños de sangre. Los rumores se fueron extendiendo por todo el reino de Hungría, pero el poder de su nobleza ponía freno a las averiguaciones y denuncias. El problema sucedió cuando a la condesa se le terminaron los lugares para enterrar los cuerpos de sus doncellas y comenzó a hacerlo fuera del castillo. Ante numerosas denuncias que le llegaban, el emperador Matías decidió intervenir ya que Elizabeth era su enemiga política y además deseaba adueñarse de sus propiedades. Mandó al palatino de Hungría, Jorge Turzo, que a su vez era primo de Elizabeth, para que investigara lo que sucedía en el castillo. El 29 de diciembre de 1610, el conde Jorge y sus hombres invadieron el castillo de Catiz y sorprendieron a Elizabeth torturando a varias jóvenes. Mis hombres están en el patio vomitando. El horror, la muerte y la putrefacción se han adueñado de este castillo, que a partir de ahora quedará maldito por todos los siglos. Vieja loca, ojalá mueras emparedada entre los muros de tu propia locura, yo te maldigo. Tras derribar la puerta entramos en el castillo sin encontrar oposición. El patio estaba desierto, nadie salió a recibirnos. Allí encontramos el cuerpo de una joven, estaba atada de pies y manos. Ya en el interior del castillo, en el comedor, dos jóvenes muertas con evidentes signos de tortura. Por todo el castillo encontramos restos de sangre. Dentro de las mazmorras, decenas de chicas, desnudas, sucias y maltratadas, una escena lamentable. En el patio varias tumbas y tierra removida, y ya en sus aposentos encontramos a la condesa, al lado del cuerpo desnudo de una joven y sus sirvientes. Intentó enfrentarse a mis hombres, aludiendo a su condición de noble, pero rápidamente fue detenida. Entre los instrumentos de tortura que se encontraron, se hallaba una jaula de pinchos que se cerraba y insertaba a sus víctimas sin afectar puntos vitales para que se desangraran lentamente. Elizabeth paseaba por los largos corredores de su castillo, siempre vestida de blanco como símbolo de pureza, y entre sus diversiones habituales había varias. Tenía una jaula donde encerraba a sus doncellas y posteriormente eran alzadas. Sus barrotes eran afilados cuchillos. La condesa se colocaba debajo y la doncella, alzada dentro, era pinchada desde abajo con unos cuchillos, con el objeto de que al moverse se clavara estos cuchillos y empezara a sangrar, y esta sangre caía sobre el cuerpo desnudo de la condesa. La Virgen de Hierro, que era el instrumento de tortura preferido de la condesa, era un autómata fabricado por un relojero alemán que ella compró en Nuremberg. Le gustaba azotar a las jóvenes hasta que su piel se desgarraba para luego aplicarles hierros al rojo vivo sobre las llagas. Les cortaba los dedos con tijeras y también les practicaba incisiones con navajas, y si chillaban mucho se les cosía la boca. Si se desvanecían por el dolor, para que se despertaran, se les hacía arder papel empapado en aceite entre sus piernas. Otras prácticas de tortura era arrancar la carne mediante pequeñas pinzas de plata, hundir agujas, cortar la piel entre los dedos y aplicar a las plantas de los pies cucharas y planchas enrojecidas al fuego. En el año 1612 se realizó el juicio contra Elizabeth. Ella se negó a declararse inocente o culpable, no compadeciendo la vista judicial y acogiéndose a sus derechos nobiliarios.
La acusación se centró en el asesinato de jóvenes nobles, puesto que las sirvientas y campesinas carecían de importancia y no se le pudo condenar a muerte por ese asunto. En la sentencia, todos sus colaboradores fueron declarados culpables, unos de brujería, otros de asesinato y los demás de cooperación. El mayordomo, su principal colaborador, fue decapitado y su cuerpo quemado. A sus brujas de confianza les arrancaron los dedos con tenazas al rojo vivo por haberlos empapado en sangre cristiana y fueron quemadas vivas. Se condenó a Elizabeth a ser emparedada en un cuarto de su castillo, con solo una pequeña ventana por la que un sacerdote le pasaba algo de comida y agua. De su castillo colgaron 4 banderas negras anunciando su emparedamiento en vida. Finalmente su cuidador la encontró muerta el 21 de agosto de 1614, cuando tenía 54 años, y en todo momento ella nunca mostró arrepentimiento. Finalmente fue enterrada en Exet, en el noroeste de Hungría, que era el lugar donde nació. Todos sus documentos fueron quemados y durante largo tiempo estaba prohibido hablar de ella.